buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba, esa que el 4 de octubre del 2016 vivió la noche más larga y más terrible de los últimos años, podría decirse que de las últimas décadas, cuando el poderoso huracán Matthew arremetió contra su costa sur, también contra la norte, afectó a 5 municipios, algunos de manera prácticamente total, podría decirse, como es el caso de Baracoa o Maicí. Estaremos hoy acercándonos a la recuperación, lo que ha acontecido en los últimos 4 meses en que ha activado el Consejo Provincial y los consejos municipales de defensa, han dado un vuelco a la situación que tenía Guantánamo, que tenían esos 5 municipios al amanecer del 5 de octubre. Todos lo pudimos ver a través de la televisión. Me acompañan hoy para hablar de esta recuperación Denis Legrá Sahares, miembro del Comité Central y primer secretario del Comité Provincial del Partido en Guantánamo; Nancy Acosta Hernández, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular; Tony Matos Romero, primer secretario del partido en el municipio de Baracoa, Tony, no Antonio; y Noel Mosqueda, primer secretario del partido en el municipio de Maicí. Con ellos y también con especiales invitados al estudio, están con nosotros a mi derecha, están presidentes, a mi izquierda están presidentes y vicepresidentes municipales, especialmente de los municipios afectados por Matthew, y a la derecha integrantes del Consejo de Defensa Provincial, incluido también el jefe de la región militar. Cuando los ven todavía vistiendo sus uniformes del Consejo Provincial de Defensa, entienden que la labor de recuperación no ha cesado. Estamos todavía en medio de ella. Les doy la bienvenida desde Guantánamo, el territorio más oriental de Cuba, donde las buenas noticias tienen que ver con la recuperación tras el paso del huracán Matthew. Acompáñenos. Pero antes de entrar en materia de la recuperación, vamos a una noticia. La noticia del día hoy tiene que ver con Guantánamo, tiene que ver con la recuperación, y se dio en el territorio hermano de Holguín, en la provincia de Holguín, a donde ha llegado en las últimas horas un barco con una importantísima donación de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ya llega el sustituto del indispensable puente sobre el río Toa, que enlaza a los territorios de Guantánamo y Holguín por el norte. Con los detalles, creo que tenemos ya el reporte que ha transmitido hoy el noticiero y que me place muchísimo reiterar en nuestra mesa redonda del Telecentro de Holguín. El Toa aún no regresa, el puente que sus aguas arrastraron en medio de un huracán. Esta vez fue el mar quien trajo la solución. La primera carga destinada a reconstruir la pasarela sobre el río está en suelo cubano. Navegó desde el puerto de La Guaira en la República Bolivariana de Venezuela. Una carga de aproximadamente 444,34 toneladas de material de construcción, enmarcados en tubos, cabillas, carga rodante y equipos que van destinados a la construcción del puente en la población de Baracoa. La tripulación del buque Esequibo Tango 62 de la Armada Bolivariana llegó por primera vez al municipio holguinero de Moa en gesto solidario. En la cubierta y las bodegas, el donativo que dará vitalidad al puente ubicado en la carretera que une a la provincia de Holguín con Baracoa. La Brigada Internacional Cívico-Militar de Rescate y Asistencia Humanitaria Simón Bolívar está preparada para enfrentar el proyecto. La implantación de un nuevo puente con una altura superior y con una distancia entre sus pilas, entre sus bases, mayor, el doble, de 50 metros. Va a ser con el mismo ancho del puente anterior, de 11 metros, y la luz es de 223 metros de longitud desde el estribo de Baracoa hasta el estribo de Moa. Trabajadores de la empresa constructora integral número 3 de Moa participarán junto a la Fuerza Especializada Venezolana.
Mientras descienden los materiales y equipos, se preparan condiciones en el terreno para ejecutar la obra. En primer lugar, se está reparando el camino, la carretera, en alrededor de 23 kilómetros, que debe estar concluida en esta semana. Y por otra parte, se están demoliendo los 40 metros que sobrevivieron con el embate del ciclón. Otros envíos llegarán en los próximos días para completar lo necesario. Nacerá un puente sobre estas aguas y será historia lo que el río se llevó. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las gracias a Holguín y a los hermanos de esa provincia que pueden tributarnos esta información importantísima. Ayer estuvimos en esos 40 metros que restan por demoler del puente, del antiguo puente sobre el río Toa. Están trabajando fortísimo. Una brigada del ECOIN 19 de Holguín está encargada de esos trabajos. Es muy duro el trabajo. De hecho, se habían partido 3 piezas allí tratando de destruir, de demoler la construcción muy sólida que todavía queda en pie de este lado, del lado de Guantánamo, de lo que era el puente sobre el río Toa. Allí nos lloviznamos, y me sienten toser un poco en el transcurso de la mesa, ya saben, llovía intensamente, aunque no un aguacero, sino una llovizna. Todo el día acompañó Baracoa, pero ya sabemos que Baracoa es lluvia también. Una buena noticia siempre que sea en Guantánamo, que la sequía también azota una parte importante de su territorio. Hacemos una pausa, ya vamos de vuelta para entrar de lleno en el tema. La recuperación en Guantánamo tras el paso del huracán Mateo, y lo hacemos con un reporte de Idolquis Argüelles sobre uno de los territorios más golpeados, Imías, y cómo se va recuperando ya. Así que con el saludo de la mesa redonda, iniciamos ya el reporte con Idolquis Argüelles. Levántate, muchacha, que un tropezón significa que hay camino. Sacúdete y sonríe que ya sale el sol. Y cuenta siempre conmigo. Yo te juro, mi comadre, que no hay ciclón que desbarate tu alma. Yo vine para instalarme en tu corazón hasta que venga la calma. Estas imágenes solo son una muestra de cómo quedó parte del fondo habitacional del montañoso municipio de Imías luego del paso del huracán Mateo en octubre último por la zona este de la provincia de Guantánamo. A algo más de 4 meses del evento hidrometeorológico, se hace visible la recuperación, transformándose poco a poco el desolador panorama. El Consejo Popular de Jesús Lores, mayormente afectado, significa entre sus similares. La recuperación hoy la tengo en un 80%. Está más afectada por la entrada de materiales, especialmente por el zinc plano, más 300 tejas que hoy nos hacen falta para poder recuperar ya su totalidad, lo que es el Consejo. Nos queda un % ya menor en bloque de 6 pesos, que son los bloques llamados de 15, para poder cumplir ya con todo el compromiso. Se ha tenido que trabajar fuerte, pero bueno, se ha ido por lo menos respondiendo a diferentes recursos que los pobladores necesitan, y eso ha dado respuesta a que hoy estemos en mejor situación. Levantar lo perdido ha demandado del esfuerzo mancomunado de la población y las instituciones estatales, las que, como el Combinado de Industrias Locales, la Unidad Empresarial de Base Industria de la empresa agroforestal o el Centro de Producción de Materiales de la Construcción, son vitales en la elaboración de bienes de uso y del hogar, así como de elementos para la reconstrucción. Las indicaciones dispuestas por el Gobierno Revolucionario y el Consejo Provincial de Defensa en Guantánamo fueron acogidas con beneplácito por los damnificados. Yo pienso que la recuperación ha sido bastante buena, porque la atención aquí de los compañeros aquí que tienen que atender aquí el proceso es bastante buena. Voy a obtener el techo completo, los pooling, los bloques para poder poner el techo, porque es un techo de fibra, y el cemento para ponerle arriba al caballete del techo. Estoy muy agradecido por todo, por lo que ha pasado aquí, por el gobierno del partido, que ha respondido a las condiciones que ella tenía, bueno, en general de la familia. El 66,2% de las viviendas en Imías quedó total o parcialmente siniestrado por los intensos vientos y lluvias de Mateo, más un huracán de solidaridad y trabajo hace crecer la esperanza. Idolquis Argüelles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Las gracias, Idolquis, y eso también me permite dar las gracias al Telecentro Solvisión, a todo el equipo de trabajo que son los anfitriones nuestros en esta mesa. Y comienzo ya con Denis. Yo recuerdo aquella noche, todo el mundo pendiente, qué pasa en Guantánamo, qué ha pasado, y ustedes todavía sin tener una idea de la magnitud del desastre que los esperaría al otro día. 4 meses después, hemos recorrido Maicí, Baracoa, Maicí no llegamos, y Mías, Baracoa, San Antonio, y es evidente la recuperación. ¿Cuál es la valoración que puede hacer el presidente del Consejo de Defensa Provincial? Bueno, como es conocido, el potente huracán Matthew, categoría 4, tocó tierra guantanamera cerca de las 6 de la tarde del día 4 de octubre por Punta Caleta, en la costa sur de Maicí, y salió el día 5 alrededor de las 2 de la madrugada por Bahía de Mata en Baracoa hacia el norte. Es decir, que azotó alrededor de 8 horas los municipios del este, con rachas de vientos superiores a los 240 kilómetros por hora y con un movimiento de traslación muy lento, provocando cuantiosas afectaciones y daños a la economía y a la población. Las principales afectaciones se concentraron en la agricultura, en cultivos permanentes como el café, el cacao, el coco, que son renglones fundamentales de estos territorios, en la forestal y en los cultivos varios. El fondo habitacional también fue fuertemente afectado. Los viales, puentes, obras de fábricas, las redes eléctricas, telefónicas y de distribución de agua. Las instituciones estatales sufrieron también grandes afectaciones, sobre todo en educación, salud, comercio, cultura, deportes, la alimentaria, almacenes, industrias, el turismo, entre otras. También grandes pérdidas y daños en los bienes y uso del hogar, sobre todo aquellas familias que perdieron su vivienda o que el techo fue totalmente destruido, fundamentalmente los equipos electrodomésticos, colchones, muebles y útiles de cocina. Hay que decir que después del paso del huracán se mantuvo una compleja situación meteorológica, por las constantes lluvias que provocaron también daños adicionales. Hay que decir que las medidas que se adoptaron antes, durante y después del paso del huracán puso a prueba la efectividad de nuestro sistema, la funcionabilidad de los consejos de defensa a nivel provincial, municipios y zona de defensa, que estaban activados desde la fase informativa. Evidenció también la capacidad de respuesta de nuestros órganos de defensa civil, del pueblo, que gracias a la cooperación entre los vecinos y los factores, el papel desempeñado también por los medios de comunicación masiva, por el apoyo de la FARC y el MININ, no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas, ni epidemias, tampoco se dieron hechos vandálicos. Es decir, que en medio de la situación compleja, la situación, diríamos, hubo tranquilidad en nuestra población. Eso hay que reconocerlo también. En medio del desespero también la gente mantuvo ecuanimidad en ese sentido. Ahora, cuando llegamos el día 5, en compañía del general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa y otros compañeros más a la ciudad de Baracoa, el panorama que observamos fue impresionante, que solamente puede definirse con una sola palabra: destrucción. De inmediato comprendí que aquella situación era muy difícil, que los guantanameros la podían enfrentar por sí solos. En ese sentido, resultó también conmovedor ver cómo
cómo aquellas familias que lo perdieron todo o casi todo y en medio del dolor y la tristeza manifestaban la confianza en la dirección de la revolución, y así lo demostraron con la presencia física del general de ejército Raúl Castro, el propio Machado, Díaz Canel, Ramiro Valdés, Lazo y otros ministros que también nos acompañaron en esos duros momentos. Para nosotros ha sido una gran experiencia que se complementa con el asesoramiento sistemático que hemos recibido de personas que han tenido vivencias similares, como el general Espinosa y otros compañeros más, lo cual nos pusieron en mejores condiciones para poder llevar adelante el largo proceso recuperativo. La experiencia más valiosa ha sido en todo momento el vínculo con el pueblo, con los damnificados, llegar a lugares realmente intrincados y zonas de difícil acceso. Ese también ha sido lo que nos permitió también conocer directamente las condiciones de vida, sus hábitos y costumbres, de así como su nobleza y el espíritu revolucionario. Realmente fue un potente huracán, pero la revolución es más fuerte y más grande. Seguramente que sí, lo pudimos constatar. Gracias, Legrand. Esto que nos estaba comentando el presidente del Consejo Provincial de Defensa, lo hemos podido constatar a lo largo de un recorrido, les decía, que hicimos ayer y antier, desde Guantánamo hasta Baracoa, pasando por San Antonio y Mías, y luego el municipio de Baracoa, donde es de una belleza tremenda la recuperación también de día, de noche. Por ahí vamos a tener imágenes que tomamos en nuestra visita y que podrán acompañarnos. Pero ahora yo les propongo transmitir un material que ha enviado desde la corresponsalía en San Antonio del Sur, el corresponsal Evangelio Galeano, porque eso es otra cosa que ha admirado muchísimo en los días del ciclón, en los días de la recuperación, en los meses que demorará esta recuperación, posiblemente años seguramente. Bueno, pues el trabajo que están haciendo nuestros colegas, que han sabido transmitir en todo momento, se activan, corresponsalía como es la de San Antonio del Sur, y Evangelio Galeano nos transmite este reportaje de cómo se está recuperando el dañadísimo, digamos que, fondo habitacional del territorio de San Antonio. La labor sostenida en el territorio permite recuperar más de 2.000 viviendas con afectaciones parcial y total de techos y la entrega de módulos de facilidad temporal a familias que perdieron sus hogares ante los embates del fenómeno meteorológico. Los avances en la recuperación han sido posibles gracias a la disponibilidad de materiales de la construcción que llegan al territorio desde otras provincias de la isla comprometidas con las tareas recuperativas como Santiago de Cuba, Matanzas y Las Tunas. A este empeño se suman la participación de las brigadas populares nacidas en las circunscripciones y los consejos para apoyar a damnificados en la colocación de cubiertas y otras acciones constructivas y la habilitación de nuevos puntos de venta de materiales de la construcción en la serranía para facilitar el acceso de sus pobladores a estos productos. A pesar de los esfuerzos, la recuperación en el sector exhibe ligeros atrasos provocados por la inestabilidad en la asignación de recursos como el acero y la puntilla. El mayor de los meteoros que tocó tierras guantanameras convoca a intensas jornadas para devolver la vitalidad al fondo habitacional sanantoniense. Evangelio Galeano Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hay una persona, aquí uno se entera de todo, sobre todo si es guantanamera. Me dijeron, ¿sabes que Nancy se metió 3 meses sin venir a su casa? Bueno, no sé si será exactamente así, pero le tiene que haber tocado una de las partes más duras como vicepresidenta del comité, perdón, del Consejo Provincial de Defensa en la parte gubernamental. Si se pudiera, Nancy, porque yo sé que eso es imposible, decir en unos poquitos datos
¿Cuál fue el costo de ese golpe de Matthew, de la naturaleza, y la situación actual? Es decir, digamos, se golpeó hasta un 80% del fondo habitacional, hoy está recuperado tanto. ¿Cómo podemos decir en pocas cifras los datos? Bueno, a ver, Arlene, yo aprovecho la ocasión para saludar a la teleaudiencia, a ti también, y decir que esta oportunidad que me da la mesa redonda también la quiero aprovechar para trasladarle un saludo al pueblo de Cuba, que tan solidario fue ante las destrucciones tan grandes que tuvimos en esta provincia, y que hubo una cantidad tan grande y una inmediatez tan amplia, yo diría, de enviar más de 88,000 bultos de material escolar, de medios para las casas, de una nota acompañante, de dar ánimo, de demostrar el altruismo, la solidaridad, que eso yo digo que hasta me emociona en un día como hoy, que es 24 de febrero, que los comunicadores están también celebrando su día, y esa fue una tropa muy aguerrida porque no tuvimos comunicación, ya que me preguntas, desde la propia fase de alarma y alerta, ya en algunos casos no teníamos comunicación. Por lo tanto, yo creo que desde aquí al ministro, a su sistema empresarial, a todos los trabajadores de esa rama, les mandamos un saludo. Pero a ver, Arlene, Guantánamo tiene una característica antes de Matthew respecto al fondo habitacional: el 50% evaluado de regular y mal, y el 83% con cubierta ligera. Ya el presidente del Consejo de Defensa hablaba aquí de cuál fue la intensidad de los vientos, incluso los sostenidos. Por lo tanto, no podíamos esperar que ese tipo de construcción resistiera ese embate, esa furia de los vientos y las complicaciones que se sucedieron. Es así que hay municipios como Maicí que el 93% del fondo habitacional se perdió. No ocurrió lo mismo en los diferentes municipios. En Yateras, por ejemplo, estamos hablando entre el 15 y el 17% del fondo habitacional, pero en Maicí muy fuerte. En Maicí, de 12 farmacias comunitarias no quedó ninguna, de 83 escuelas solo 3 en pie. Y las viviendas ya te explicaba. Pero bueno, ya se decía del huracán de altruismo, de solidaridad, de colaboración que estuvo incluso antes de que pasara el huracán, porque ya se sabía que iba a estar aquí, y ahí hubo adelantado grupos de trabajadores de las comunicaciones, de los eléctricos, de los que tenían que ver con el abasto de agua, los alimentos. Y bueno, ya el presidente del Consejo de Defensa se refería a la propia dirección de nuestro país y al Consejo de Ministros, que en su momento adoptó todas las decisiones de beneficio popular. ¿Ustedes se sintieron acompañados desde el primer momento? ¿Cómo no? Yo creo que eso ha sido una cosa extraordinaria, porque ya se decía que hace mucho tiempo por Guantánamo no pasaba un fenómeno de esta naturaleza. Teníamos la experiencia de Sandy, habíamos consultado manuales, pero aquí los manuales, tengo que decirte, Arlene, que de verdad tuvimos que guardarlos y apelar a la práctica, a la creatividad, al espíritu de la gente, porque incluso los que tenían que dirigir las acciones lo habían perdido todo. Y era un poco difícil, pero tuvimos que enfrentar aquello. Es así que hubo también incomunicación por tierra, por la vía terrestre, más de 2,000 kilómetros de viales afectados, que al día de hoy hemos recuperado los que tienen que ver y están urbanizados, sobre todo en la costa sur, que tú conoces bien la geografía nuestra, los lugares de acceso, y todavía hoy tenemos una situación compleja en algunos viales de montaña, pero se trabaja en unos manuales, en otros mecanizados, pero hay todo un esfuerzo en ese sentido. Hay que recordar, yo te decía de que los manuales lo tuvimos que un poco abandonar, porque es que cuando nos ubicamos en esta parte de la provincia, el 95% es muy montañoso. En esta provincia el 64% de la población vive en las ciudades, cosa que en el informe central al 7º Congreso del Partido el general de Ejército exponía como uno de los problemas que tenemos que enfrentar, y solo el 36% en la montaña. Eso es muy evidente en esta parte golpeada. Por eso es
que este esfuerzo que se ha hecho de con más de 42.000 viviendas afectadas, unas 8.000 y tantas, más de 8.300 destruidas totalmente, y que ya hoy estemos hablando del 86% de recuperación, yo creo que es un esfuerzo loable. Hay algunos materiales que se han presentado en esta mesa que están hablando de recursos y de materiales. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de más de 2 millones de tejas para la cubierta, pero hoy nos están faltando solo 50.000 en el caso del asbesto, cemento, que ya están producidas y están en tránsito a nuestra provincia. Yo creo que ha sido un esfuerzo extraordinario. El Ministerio de Industria, decir que nos ha acompañado permanentemente. Es verdad que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo, pero es verdad que los compromisos se han cumplido. Yo sé que la población en este periodo se pone un poco inquieta porque empieza a ver que ya vamos llegando a la etapa final, pero hay garantía de que las cosas que están previstas se están cumpliendo. El techo de zinc, que también en algún momento se ha hablado de algunas diferencias, bueno, se refiere al tipo de teja, pero se están produciendo las que son necesarias y unas 19.000 están en tránsito, que son las que nos faltan. Yo veía, sobre todo, me llamaban la atención en el paso por Imías, por Baracoa, como usted decía, es decir, una provincia que tenía una situación de techos ya vulnerables, que tenían un grado de vulnerabilidad, y uno veía tejados muy antiguos, muy viejos, y hoy brillan. Es decir, hoy hay una luz que viene de esos techos de zinc que ya es apreciable. Algunos dicen, estamos mejor que antes del marzo. Bueno, hay que decir que como no tuvimos la pérdida de ninguna vida humana, yo creo que ha sido una oportunidad mejorar. El general de ejército nos orientó, nos ordenó producir un proceso de recuperación con mejoras, cosa que ya has apreciado, y que por ejemplo hubo comunidades que no tenían una sola casa de cubierta pesada, pero hoy estamos construyendo 23 mini industrias que van a tener la posibilidad de hacer la estructura, los elementos que componen la estructura de una vivienda diaria, y que va a incluir la fabricación de losa canal, de vigueta y plaqueta allí en las localidades para tener cubiertas rígidas, que bien estás diciendo, y que también eso pueda en el futuro tener la resiliencia necesaria de nuestros lugares. Los acueductos, Arlene, aquí está nuestro jefe de subgrupo de agua, la compañera Inés Chapman, que también estuvo desde los primeros momentos. La veíamos aquí constantemente. Eso realmente, hubo algunos momentos en que la gente le llamó a aquello la batalla por el agua, la batalla del agua. Y bueno, el agua que está tan asociada a Guantánamo, que el nombre es Tierra Entre Ríos, Tierra de los Ríos, fue realmente significativo, que de los 83 acueductos que estaban en esa zona, 63 se afectaron totalmente. Pero la recuperación, las mejoras que se han incorporado. Y decías algo, hoy nuestra provincia tiene 10 municipios, 5 que han sufrido esta devastación y esta recuperación que nos alegra y nos estimula, pero 5 municipios que están sufriendo una sequía intensa, extraordinaria, extrema, en la que también estamos siendo acompañados, y yo creo que estamos adoptando las medidas correctas para, en el medio de esta situación un poco polarizado, los cambios del clima nuestro están siendo así, y poder también aquí en el Valle de Guantánamo enfrentar lo que está sucediendo. Yo creo que el transporte también recibió mejoras importantes, sobre todo el transporte de carga, con más de 40 nuevos camiones, el transporte de pasajeros, ya hablamos de la electricidad, de toda la infraestructura que se ha mejorado, que ha sido durísimo. Las instalaciones de educación y de salud, las familias fueron recientemente condecoradas, que nos parece que ha sido un buen reconocimiento, muy merecido. Las instituciones de salud, la ocupación permanente de todos los ministerios, el propio Ministerio de Comercio Interior, todas las medidas que se adoptaron en el orden financiero, en el orden de acompañamiento, no solo de lo material, también de lo humano, de lo práctico, de transmitir las enseñanzas, las experiencias. Ha sido una gran escuela en la que tengo que seguir diciendo que hay que agradecer muchísimo a la dirección de la revolución, al pueblo de Cuba. Y finalmente yo no quería dejar de decirte que hemos recibido 47 ofrecimientos de donativos, de ayuda, de países, de organizaciones internacionales, de organizaciones religiosas,
que unido al colosal esfuerzo del gobierno revolucionario del pueblo de Cuba nos han puesto en mejores condiciones, así que la República Bolivariana de Venezuela, su gobierno, su pueblo, ya vimos aquí lo que va a ocurrir con el puente, pero en Maicí lo que está ocurriendo con su proyecto Barrio Nuevo Tricolor, que después seguramente se hablará de ello, las petrocasas, en fin, un grupo de medidas concretas que yo creo que es meritorio destacar, igual que el sistema de Naciones Unidas en Cuba, que ha estado acompañándonos permanentemente. Vimos representantes de UNICEF ayer en el camino, vimos la carpa del Programa Mundial de Alimentos. Así ha sido, para almacenes, para instituciones hospitalarias de salud, para centros de servicio. Yo creo que el propio papel que ha jugado la coordinadora residente con su sistema, que también se reconoció en la Asamblea Nacional por el general de Ejército, ha sido también importante junto a todo lo que se está haciendo. Y tengo que decir que la participación popular que se ha estado hablando también ha sido decisiva. En la agricultura, esta provincia es netamente agrícola, unas 70.000 hectáreas fueron totalmente devastadas, nuestras producciones agrícolas insignes, que ya se dijo aquí, el coco un 4% solo quedó en pie, pero hasta la madera está siendo usada bajo la insistencia y el ejemplo del general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín. Hay que ver la belleza de las construcciones y lo fuerte que es la madera, la palma, en fin, yo creo que también ha servido para reafirmar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la arquitectura de la ruralidad y de la montaña que tenemos que seguir atendiendo y estudiando. Y yo vuelvo a decirte que ha sido una gran escuela y que estoy convencidísima, es ya una realidad, que de este poderoso huracán, también con la solidaridad y el esfuerzo de todos, estamos en mucho mejores condiciones que antes. Si tuviera que decir en qué momento estamos, digamos, estamos al 50, al 70, ¿se puede decir, se puede hablar de 1% de recuperación? A ver, te decía Arlene que en el caso, lo que más nos va quedando es el tema de la vivienda. Ahí tenemos 33.925 viviendas entre derrumbes parciales de vivienda, techos totales y techos parciales. Eso está al 86% de recuperación. Hay otras viviendas, unas más de 6.400, que todavía en unos 5 años tendremos que construirlas por diferentes tipologías. Esas son las derrumbes totales. Los derrumbes se perdieron totales. Completamente. Exacto, pero hay 2.000 familias que este año podrán tener también su solución definitiva a partir de la entrega de un módulo para los que viven en el muy difícil acceso, para que se pueda también usar la madera que está allí hoy derribada a consecuencia del ciclón. Pero yo creo que se puede avanzar mucho todavía. La veo optimista, la veo entusiasmada. Muy contenta. Valió la pena el esfuerzo de abandonar el hogar por tantos días. Yo ¿no? creo que sí, porque hubo mucha gente que hizo lo mismo y no podía ser menos en el caso nuestro. Gracias, Nancy. Vamos a... Estuvimos, le decíamos, en Baracoa. Si hay un lugar donde uno le emociona, me parece que está viendo otra ciudad. Y yo sé que hay personas afectadas todavía que miran el programa y dicen, y la casa mía y mi pedacito, todo no puede llegar en menos de 4 meses, pero lo que vimos emociona. Y allí nos encontramos en Baracoa con Alejandro Harman, el historiador de Baracoa, que siempre tiene una anécdota que contar del pasado que dice tanto de lo que ha cambiado en el presente. Y quiero hablar un poco de un ciclón que pasó por Baracoa un 15 de septiembre del 55. La señora Marta Fernández de Batista, en un gesto de politiquería, en un lugar que se llama la Casa de la Cultura Nuestra, que se hospedó ahí lo hospedaron esos señores de la burguesía baracoana, en el corredor empezó a tirar dinero, pesetas, con un gesto realmente que marca para nosotros, es un gesto realmente ruin, ¿no? O sea, no hubo ayuda para los campesinos desposeídos, no se levantaron las casas sin techo, no hubo mejoría en el pueblo. O sea, vino aquí a hacer ese gesto de politicaría, totalmente distinto a hoy, ¿no? Que el presidente general fue el primero que llegó a estas tierras, que todos los ministros han estado con nosotros mano a mano, que Baracoa se ha levantado gracias a que vivimos en una sociedad, como yo he dicho siempre, donde no hay desamparo. En una ocasión, creo que Arlene me preguntó, ¿estás triste, amigo? No, ¿cómo voy a estar triste? Si tengo una sociedad inclusiva que ha dado a Baracoa
la belleza que tiene Baracoa, la belleza de la tranquilidad. Este domingo, estreno en La Mesa Redonda, La Ruta de Fidel, documental de Milton Díaz Canter, del impacto de la desaparición física del líder histórico de la revolución en cubanos de diferentes generaciones y la interpretación que ellos hacen de su legado. Trata el documental La Ruta de Fidel, del periodista Milton Díaz Canter, que La Mesa Redonda estrenará este domingo a las 7 pasado meridiano por el canal Educativo 2, al cumplirse 3 meses de la dolorosa pérdida del comandante en jefe. Mesa Redonda, nuestras armas son las ideas. El domingo por el canal Educativo 2 el estreno de este documental, pero yo vuelvo al testimonio de nuestro queridísimo Alejandro Harman, que nos emocionó allí. Estábamos en el Hotel Porto Santo, que el 5 de octubre amaneció prácticamente desahuciado, ¿no? Los techos arrancados, y hoy está lleno de turistas, creo que un 80%, así nos decía su director ayer en Baracoa. Tony, decía Tony y no Antonio, se llama Tony Matos, el jefe del Consejo Municipal de Defensa y primer secretario del partido en el municipio de Baracoa. Tony, ¿cuánto ha costado para ustedes, cómo resumir en pocas palabras esa belleza que hemos visto renacer en Baracoa? Cuando uno llega a Baracoa uno cree que no pasó nada, hasta que ve algunos techos todavía pendientes, o llega a la punta del puente del Toa, o ve sobre todo una naturaleza todavía muy golpeada, el coco desapareció del paisaje, pero cuesta trabajo imaginar que por allí hubo tanta destrucción. ¿Cómo lo han logrado? Bien, antes que nada mi saludo a usted, mi saludo a todos los televidentes. Mi saludo y mi felicitación también a los trabajadores de Radio Rebelde que hoy están de cumpleaños, a los trabajadores también de la emisora CMDX La Voz del Todo en Baracoa, que también coincidentemente hoy están también de cumpleaños, que creo que también fueron un ente principal, muy fundamental desde antes del huracán en dar a conocer todo lo que acontecía, y después también del huracán. Creo que jugaron un papel muy importante, por lo tanto merecen también nuestro reconocimiento. Yo tengo que decir que antes del huracán, 4 o 5 meses antes, Baracoa estaba inmersa en un gran movimiento de trabajo, un gran movimiento político a partir de grandes motivaciones que teníamos. Estábamos celebrando el 120 aniversario del desembarco de Calixto García. Estábamos celebrando también el acto provincial por el 26 de julio, de la cual fuimos sede, y el 505 aniversario de la fundación de la villa. Alrededor de todo eso se realizó todo un movimiento de trabajo que nos permitió también desarrollar un grupo de acciones constructivas que nos permitió reanimar la ciudad, ponerla más bella. Sin embargo, en cuestiones de minutos, de horas, fue realmente aquello devastado, casi en su totalidad. Pero bueno, los baracuenses nos crecimos y sirvió realmente para poner a prueba la unidad, la solidaridad, la firmeza del pueblo de Baracoa. Y unidos entre todos comenzamos a trabajar, por supuesto, con la ayuda de la provincia, con la ayuda del país, el equipo que estuvo todo el tiempo en esos momentos difíciles junto a nosotros, los ministros, el compañero Espinosa y varias brigadas del país que contribuyeron junto a nosotros de todos los sectores. Y en esa medida, bueno, pudimos trabajar. Baracoa también tiene un fondo habitacional muy dañado, desde antes, la primera villa fundada en Cuba. Y bueno, tuvimos 24.000 afectaciones, es decir, más del 90% del fondo habitacional fue afectado. Y en esa medida, bueno, dimos una prioridad sobre todo al tema de la vivienda, que era lo fundamental para nosotros en medio de una circunstancia muy difícil, adversa, como sabemos, más de 90 días incluso cayendo agua. Por lo tanto, a partir de ahí comenzamos a trabajar en medio de esas condiciones y hoy podemos decir que ya el 85% está recuperado. Es decir, que yo creo que eso también hay que reconocerlo en medio del esfuerzo realizado. Continuamos trabajando en todos los daños causados, sobre todo en instituciones estatales, que fueron 524 afectaciones que tuvimos, ya hoy está recuperado el 91%, con mejoras, como se decía, inviolable el principio y la indicación de nuestro presidente Raúl Castro, en función de que todo quedara con mayor calidad y con mejora. Y así ha sido. En las comunicaciones, por ejemplo, hay que decir, nosotros teníamos zonas de silencio, incluso se instalaron radiobases que hoy permiten la comunicación celular en zonas intrincadas. En la propia electricidad, lugares que teníamos de bajo voltaje, postes en mal estado, líneas también deterioradas, que permitió el cambio de todo ese tendido eléctrico, e incluso la mejora de esa zona de bajos voltajes. El propio tema de los acueductos por gravedad de 25, los 25 fueron dañados, pero se recuperaron con mejoras, se instalaron alrededor de 9 kilómetros de tuberías, se instalaron electrobombas nuevas. Es decir, que en sentido general tenemos que decir que se avanza en la recuperación y ha servido para nosotros demostrar también
la firmeza, la unidad, como le explicaba anteriormente, y sobre todo para ser incondicional con la revolución, que no ha escatimado en medio de limitaciones económicas, en medio de bloqueo, para poner todo el recurso que ha hecho falta en cada momento. Y imagínense lo que es trasladar hacia Baracoa. Ya hoy tenemos el 91% de los techos de fibro y el 86% de los techos de zinc. Trasladar de un extremo a otro, yo creo que es un sacrificio bastante grande en medio de las limitaciones que vive el país. Por lo tanto, bueno, lo que nos queda es seguir trabajando en función de seguir recuperando sobre todo la vivienda y sobre todo también el tema de la agricultura, que fue fuertemente dañado, nuestro patrimonio forestal. 35.000 hectáreas fueron dañadas y ya hoy hemos recuperado alrededor de 4.000. Seguimos trabajando en función de nuestras producciones permanentes, que son el coco, el cacao y el café. Del coco se perdió prácticamente todo. Casi prácticamente todos. Yo no veo los cocoteros en Baracoa, no los vi, los buscaba. Las palmas todas están, que le faltan los penachos, y muchas en el suelo, pero el coco no lo veía. Solo queda un 4%. Estábamos trabajando incluso el proyecto de encadenamiento del cacao y el coco, que por supuesto viene a beneficiar porque lo seguimos trabajando, no hemos renunciado, al contrario, lo seguimos trabajando y en ese sentido estamos trabajando en función de cómo recuperar las plantaciones de coco. De momento le hemos llegado a 120 hectáreas, porque hay todo un plan de desarrollo que se incluye en el propio plan de la economía, que debemos llegar a las 5.000 hectáreas de coco, por supuesto, hasta el 2019. Y eso posibilitaría nosotros seguir incrementando la producción. En el propio cacao nosotros rompimos el récord de cacao. Yo creo que también eso es meritorio destacarlo. Claro. Ya se viene recuperando también el cacao. Y en esa medida, bueno, ¿qué nos quedaría seguir trabajando? El tema de la vivienda, que sabemos que es un momento en que la gente también se desespera, porque realmente hay que decir que los derrumbes totales, que fueron más de 3.000, recibieron el beneficio de una facilidad. Eso, estuvimos en el lugar donde están las personas albergadas allí con las condiciones indispensables, tienen alimentación, tienen garantizado los recursos allí muy cerca del puente del río Toa. Pero yo decía, de las más de 6.000 viviendas totalmente perdidas, más de 3.000 corresponden a Baracoa. Es el trabajo más duro que ustedes tienen por delante. Y uno de los beneficios tiene que ver con eso, un centro de asistido para la familia el centro de asistido. Sí, que estaban en desventaja. Allí tenemos 167 personas con 57 familias que están ahí asistidas, como una de las experiencias también derivada del... Y otras personas que están albergadas en casa de familiares y amigos y compañeros. Lo que más me impresionó de Baracoa fue ver, quisiera yo ver en otros territorios, es decir, en la propia capital, los consultorios médicos de la familia que vi en Baracoa, la calidad de la terminación, las farmacias, los hospitales, todo el sistema de salud que vi, que recorrí, lo vi en muy buenas condiciones. Y los edificios que perdieron hasta las escaleras frente al malecón de Baracoa, parece que por allí no pasó nada. Todo lo relacionado con la vida espiritual también, la propia reanimación de las casas de cultura, la reanimación del cine, teatro, que quedó nuevo incluso, con una sala 3D que se pudo introducir también, la propia renovación de la Casa de la Trova, es decir, que también en la parte espiritual, en la parte del sector de la cultura, se avanzó también en la parte, y seguimos trabajando en función de la cultura. Y el turismo, hay bastante nivel de turismo, porque algunas personas me decían, exageraste cuando transmití unas palabras de Harman, en el sentido que el 1 de noviembre volvía el turismo a Baracoa, volvió. Y con ganas, hay mucho turismo. De hecho, ayer bajando la farola con una niebla terrible, como si las nubes se hubieran instalado en la farola, y una lluvia, subían muchos turistas. Es una de las zonas que más demanda está teniendo hoy en el turismo, que más crece en el país. Gracias, Tony, por lo que han hecho y por lo que nos cuenta. Vamos hasta internet, tenemos sección de internet aquí gracias a Solvisión, con Yaiset Delgado. Nos cuenta un poquito de lo que se dice en las redes sociales en relación con la recuperación tras el paso del huracán Matthew. Adelante, Yaiset. Efectivamente, Arlene, es tiempo de conocer lo que se publica en la web sobre la recuperación tras el paso del huracán Matthew por 5 de los municipios de la provincia de Guantánamo. Con este motivo, la web del Telecentro Solvisión realizó un foro de debate y ahora les compartimos algunos de los comentarios publicados en este espacio. Sandra nos dice, como siempre, el pueblo de Cuba y en especial el guantanamero demostraron la unidad y la solidaridad que nos caracteriza. Por su parte, Maricel, otra internauta, destaca que trabaja en la Universal de Guantánamo, donde han recibido y distribuido por el tema de Matthew tanques, tejas de fibro, de zinc galvanizado, colchones y donativos nacionales e internacionales. Han hecho una fuerte labor para que todos estos recursos lleguen lo más rápido posible a su destino. La usuaria Yailema Torres destaca, creo que lo más satisfactorio ante el huracán Matthew fue que pasó sin causar
pérdidas de vidas humanas debido a las medidas de prevención de la defensa civil. También debe llegar el reconocimiento a toda la ayuda solidaria internacional. El usuario Roilán nos escribió y nos dice que la cultura fue la primera en asistir a sanar los daños psicológicos que recibieron los municipios del este del oriente cubano. A 4 meses de la recuperación, la cultura continúa con la cruzada teatral Guantánamo Baracoa. Mientras en la red social Twitter, la cuenta @JaliscoPar destaca con la etiqueta Cuba que llega a Moa el primer cargamento de materiales de la construcción para levantar el puente sobre el Toa. Por su parte, la cuenta La Guantanamera con la etiqueta Cuba destaca también, miren qué lindo quedó Guantánamo, y utiliza la etiqueta Recuperación tras Matthew. Mientras que la cuenta oficial @UNICEF Cuba destaca con la etiqueta Baracoa se levanta que los kits de recreación de la UNICEF están ayudando a la recuperación psicosocial de niños y niñas en Guantánamo. De esta manera ponemos fin al recorrido por la web y volvemos contigo, Arlene. Muchas gracias. Gracias a ti, Yaiset, y voy ya directamente con el secretario del partido del municipio Maicí. Me quedé con las ganas, prometo que cuando pueda me llegaré porque me están hablando de un nuevo Maicí. ¿Cuánto de verdad hay en eso? Que es una de las cosas, Nancy decía, de las emociones. Yo lloré hasta el infinito cuando vi que las primeras imágenes de Maicí eran los pobladores sobre un techo, habían escrito hasta la victoria siempre. Y la manera en que esperaron a los que llegaban con banderas, el pueblo de Maicí realmente conmovió a Cuba. Pero me hablan de un nuevo Maicí, que hay una base de campismo nueva, que un hotel, que el faro, en fin. ¿Qué usted puede contar? Gracias, Lynn, gracias. Nosotros estaríamos orgullosos de recibirla por allá por el municipio. Aunque el impacto del huracán Matthew fue significativo, yo creo que cambió el entorno de la infraestructura del municipio en un corto periodo de tiempo. Hoy se muestra un Maicí diferente, un Maicí que los propios pobladores del municipio los ven así, lo han caracterizado. Nosotros podemos decir que a partir de las decisiones que se han adoptado por la dirección del país, y además con la ayuda y el apoyo del pueblo de nuestro municipio, se han construido obras muy importantes para tener un Maicí diferente. Ya usted lo decía, tenemos un hotel, el Hotel Faro de Punta Maicí, con 20 habitaciones muy remodelados, muy bonitos. La Villa de Punta de Maicí con 10 cabañas también, que también se hizo en un corto periodo de tiempo para el propio desarrollo del municipio. Se construyeron y se ampliaron puntos de venta en divisa para también la población de Punta de Maicí y del propio municipio. Se construyó y está en funcionamiento un molino para la producción de árido que permite el propio desarrollo de la vivienda y de la infraestructura del municipio. Ya hoy está en funcionamiento un parque de fotovoltaico en la Punta de Maicí, que está sincronizado al sistema electroenergético nacional, que está aportando 100 kilowatts, y se continúa ampliando el parque, que debe llegar a 1,2 megawatts. Eso permite un desarrollo económico en el tema de la electricidad. Se han construido y se continúan trabajando mini industria a nivel de zona de defensa para la producción de elementos de pared, o sea, de bloques, y de otro elemento para la cubierta de las viviendas, que ya hoy podemos decir que muestra un resultado en ese sentido. Próximamente debe entrar en funcionamiento un bachiplan para la producción de hormigón, que permite la construcción de las petrocasas y que permite la construcción de los edificios Forza, que también le vamos a hablar sobre el tema. Una obra de gran impacto para el municipio, yo creo que así lo hemos visto, es el desvío de la Loma de la Boruga, una loma que ofrecía mucho peligro para el trasiego del transporte, y hoy podemos decir que a partir de los trabajos que se vienen desarrollando, próximamente nosotros tendremos un desvío entre Jobo Claro y Yumurí. Eso es el que comunica Baracoa con el municipio. Y podrán subir por ese desvío ya las ratas cargadas con algunos materiales, las guaguas también, que era difícil el trasiego por la loma de la Boruga. En las comunicaciones también ha existido un impacto. Hoy se ha ampliado la telefonía celular, que llega a varias comunidades del municipio que anteriormente no lo teníamos, y eso yo creo que ha sido un desarrollo. En el municipio
Ya se empezó a trabajar en varios asentamientos para la construcción de 500 petrocasas, en Limón, en Punta Maicí, y ya se hizo el movimiento de tierra en la zona de Los Llanos, que permitirá que en esas comunidades se asienten allí los pobladores que sufrieron derrumbes totales, que fueron más de 3.000 en el municipio. Bueno, ya se decía por los panelistas las afectaciones que hemos tenido. Y bueno, hay un proyecto que se mencionaba ahorita, que va a beneficiar, gracias a la ayuda internacional, el proyecto Barrio Nuevo Tricolor, que beneficia hoy a más de 400 familias en el municipio. Y eso que 400 familias en el municipio de Baracoa, de Maicí, es un dato importante. Importante. Gracias, Mosqueda, y un abrazo y un saludo para los guapos habitantes de esa zona del país. Si quizás me puede dar 2 minutos, Jesús Martín, el director del SIDMA, el delegado del SIDMA, perdón, de la dirección del SIDMA aquí en Guantánamo, miembro también del Consejo de Defensa Provincial. Adelante, Jesús. Yo quería, porque me impresionó tanto, Jesús, cuando aquella noche, en una mesa redonda que se hizo aquí con Idolquis Argüelles, él decía, Baracoa es una ciudad construida contra la naturaleza. Y yo me quedé con aquella pregunta, ¿por qué Baracoa se tiene que ir de donde está? Lo que quiero saber, en síntesis, ¿cómo puede sobrevivir en esas condiciones el litoral, la costa sur y norte de Guantánamo frente a peligros que pueden venir después con otros huracanes, otros tipos de afectaciones? Bueno, buenas tardes. Hay dos elementos que son tesis fundamentadas sobre lo que estamos hablando. En primer lugar, se habla de Baracoa a partir de 1959 como una ciudad, porque aunque fue la primera villa, si leemos el BANFAI, es decir, el informe del Banco de Desarrollo de Baracoa, nos damos cuenta que era un caserío a merced concretamente de una toponimia de terreno y convertido en 3 grandes ríos que dividen, es decir, segmentan la ciudad concretamente. Entonces Baracoa es un lugar que el acceso es por montaña y esencialmente por caminos escabrosos. Baracoa tiene menos de lo que tiene la provincia en los valles intramontanos, es decir, la provincia tiene un 18% de toponimia de valles intramontanos, pero también tiene una afectación de una costa que ha cambiado la toponimia del terreno y que afecta a lo que se construye. Baracoa ha crecido exponencialmente y en estos momentos usted encuentra viviendas, construcciones, urbanizaciones en lugares donde hay vulnerabilidades, según la propia decreto. Entonces, desde que se hacen los estudios de PBR por la Directiva 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional, se demuestran las vulnerabilidades que tenemos en Baracoa. Entonces, Baracoa es una ciudad desafiante a los designios de la naturaleza, a las pendientes, a los regímenes pluviométricos, a los ríos y, por supuesto, a su costa. En este caso, por así decirlo, porque ha crecido. Entonces, cuando hablamos de la vulnerabilidad de aquella noche, nos referíamos que los vientos iban a afectar porque iban a tener un fuerte impacto sobre Baracoa. Si usted analiza, el 80% de la superficie boscosa de Baracoa fue afectado, el 90% en Maicí, pero el 80%. Entonces, se crean vulnerabilidades naturales que afectan, como quiera que sea, lo socioeconómico y la vivienda de las personas. Entonces, por eso decimos que Baracoa es una ciudad desafiante a todas las variables de la propia naturaleza, demostrado por los estudios de peligro y vulnerabilidad. Pero así como se ha recuperado Baracoa, como se está recuperando físicamente su entorno local, su espíritu, hay posibilidades que se recupere la naturaleza dañada menos de 1 minuto, porque quiero dejarlo en lo último a nuestro... Sí, se recupera la naturaleza porque la mayoría es fricción y en otros se han buscado los árboles plus de las variedades de coco tan importantes para los mosaicos productivos y hay una recuperación. Baracoa se recupera. Y lo más importante es que se recupera con altos valores de resiliencia y sostenibilidad. Correcto, gracias. Sobre todo con mayor conciencia, ¿no? Porque ahora ustedes están en medio del desafío de la recuperación aquí y el drama de la sequía. La Yaya está al 17% de llenado, ya no vierte para la agricultura, sino para la población. Denis, le dejo el final, lo que viene, la valoración que usted puede hacer de los próximos meses. Bueno, de este intenso huracán sacaremos las experiencias con el objetivo de seguir preparando a los órganos de dirección y de mando a todos los niveles y al pueblo en elevar la percepción del riesgo y en la toma de conciencia del cumplimiento de las medidas que están en los planes de la defensa civil. Como expresó la compañera Nancy, gracias
al esfuerzo realizado, al apoyo recibido y la solidaridad de toda Cuba y de otros países, se ha logrado avanzar en la recuperación en un corto tiempo, que con mejoras contribuyen a elevar la autoestima, la calidad de vida y el bienestar de la población. Y termino con una expresión, una frase, un planteamiento del compañero Fidel, de nuestro comandante en jefe, del líder indiscutible de la revolución. La fe de los pueblos no se despierta con promesas, con teorías, ni con retórica. La fe de los pueblos se despierta con hechos, con realidades, con soluciones verdaderas, como nos enseñó Fidel. Gracias, gracias, Denis. Y efectivamente es algo que hemos podido ver y vivir a lo largo. Vamos a volver seguramente para darle seguimiento a la recuperación. De verdad, un abrazo para todos los heroicos habitantes de esta parte del país, especialmente los 5 municipios afectados y en particular los más afectados. Estuvimos en Imía, por donde desembarcó Martí, donde llegó Fidel a recibir la bandera de Martí y dejarla a las nuevas generaciones, y el espíritu que se respira ahí es realmente hermoso. Daremos cuenta de eso también en un espacio próximo de nuestra mesa redonda. Yo les agradezco mucho tanto a nuestros panelistas como a los invitados, y no es por gusto que estamos hoy 24 de febrero en Guantánamo hablando de recuperación, porque aquí, lo dijo Botti, lo demostró en una tesis como miembro de la Academia de la Historia de Cuba, demostró que el lugar de Cuba donde más acciones hubo, donde se llegó a escribir el levantamiento y donde hubo pérdidas por parte del enemigo español, fue Guantánamo. El 24 de febrero de 1895 se levantó Guantánamo con José Martí y para todos los tiempos de revolución en nuestro país. Con las imágenes del día, lo que ocurre cada año en La Confianza, el sitio donde Periquito Pérez, el general de las guerras de liberación en Guantánamo, hizo el llamado, el levantamiento de La Confianza. Desde allí el acto que tuvo lugar hoy. Con esas imágenes nos despedimos, dándole las gracias a Guantánamo por todo lo que nos enseña. Muy buenas noches. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda.